degradación. Es un control de estado de equilibrio que regula la síntesis y degradación de la matriz extracelular. Entonces, ¿por quién está mediado principalmente el proceso de la remodelación? Por enzimas llamadas metaloproteasas. Ahí podemos encontrar las collagenasas, las gelatinasas y la fibronectina y las tremolicinas. Las collagenasas intersticiales, como su nombre lo indica, van a ir a degradar al colágeno fibrinoso. Las gelatinasas o las metaloproteasas que habíamos dicho la semana anterior, cuando degradan al colágeno 2, bueno, al colágeno principalmente. La fibronectina y la tremolicinas degradan a los proteoglicanos, a la laminina, a la fibronectina y al colágeno. ¿Ya? Existe otra enzima, que es la desintegrina y las metaloproteínas, que están abreviadas con un grupo que es el grupo ADAM, que degradan principalmente factores de crecimiento y citocinas, ¿no? Entonces, tanto las metaloproteínas como el ADAM van a ir a ser parte importante de lo que es el proceso de remodelación. Ya. Ahora vamos a lo que ya ustedes saben y que deben saber de memoria, y he escuchado que es más divertido que información, así que aquí espero que lo sepan bien. Que es muy importante que ustedes sepan eso: cicatrización de las heridas. Entonces, ¿qué es una cicatrización de una herida? Es la formación de tejido conjuntivo en el lugar de la herida, que va a formar lo que todos conocemos como cicatriz. ¿Ya? Perdón. Hay dos tipos de cicatrización: una cicatrización por primera intención y una cicatrización por segunda intención. Son distintos tipos de procesos que se forman en nuestro cuerpo. La cicatrización por primera intención se produce principalmente en heridas en las cuales solamente se ha perdido la capa superficial de la piel, ¿no? Que es primera intención, cicatrización de cuando se ha perdido solamente la capa superficial de la piel, ¿ya? Y esto es característico de aquellas heridas incisas, es decir, heridas quirúrgicas, heridas limpias, ¿no? Cuando nos cortamos, digamos, con un cuchillo y ese momentito nos limpiamos, ¿ya? La herida de primera intención pues tiene procesos intercalados dentro de su proceso, ¿ya? Va de la mano con la inflamación, con la proliferación de células epiteliales y la maduración del tejido conjuntivo. Es un proceso que encaja tanto la inflamación, la proliferación de células epiteliales y la maduración del tejido conjuntivo. Engranan esos tres procesos. Perdón. Ya. Vamos a recordar lo que sucede en cada herida. Todos nos hemos hecho aquí una herida en nuestro cuerpo alguna vez, ¿no? Todos nos hemos caído, todos nos hemos cortado, alguna vez sí nos ha pasado. Entonces se recuerda lo que pasa, es una historia. ¿Qué sucede primero? La herida. Cuando nos hacemos la herida, ¿qué sucede? ¿Qué llega? Se sangra, ¿eh? Luego del sangrado, forma el coágulo sanguíneo, ¿ya? Y ese proceso de sangrado y de la formación del coágulo sanguíneo es mediado principalmente por un factor de crecimiento, que el factor de crecimiento endotelial vascular, que permite el aumento de la permeabilidad vascular y la producción del edema en el sitio de la lesión, ¿ya? Seguido el coágulo, ¿qué le sigue? La costra, ¿eh? La costra no es otra cosa que el coágulo sanguíneo deshidratado. Ya. A las primeras 24 horas, en el sitio de la herida, aparecen unas células que ustedes ya las conocen, que son los neutrófilos, que son los responsables de qué tipo de inflamación, aguda o crónica. Aguda, ¿eh? Entonces, a las 24 horas aparecen los neutrófilos en el sitio de la lesión. ¿Y cuál es la función de los neutrófilos? Eliminar, degradar a los residuos, a las sustancias extrañas, microorganismos que puedan existir en el sitio, para iniciar el proceso de separación, o de separación, ¿ya? No solo eliminan a los residuos, sino también promueven la proliferación de las células basales del borde del sitio de la lesión, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una herida, digamos así, entonces aquí existe el epitelio, ¿verdad? Entonces, los neutrófilos promueven que las células basales del epitelio comiencen a proliferar, para que esto se vaya cesando. No solamente elimina, sino promueve la proliferación de las células de la capa basal del epidermis. También promueve la aparición del coágulo de fibrina. Entonces el coágulo sanguíneo se transforma en coágulo de fibrina a las 24 horas. Dentro de las 24 y 48 horas, esta proliferación de las células epiteliales pues es mayor. Las células epiteliales migran y proliferan en mayor cantidad. ¿Para qué? Para cesar la herida. Entonces ya no tenemos la herida, sino que ya está formada por epidermis. ¿Ya? Versus una capa delgadita. ¿Ya?
Al tercer día, ¿qué sucede? Los neutrófilos desaparecen y aparecen otro tipo de células, que son los macrófagos. ¿Y cuál es la función de los macrófagos en el proceso de separación por primera intención? Promover el proceso de angiogenia. Promueven la angiogenia. Muy bien. Promueven también el depósito de matriz extracelular, de la meca. ¿Ya? Promoviendo que mayor contenido de fibras de colágeno y proliferación de células epiteliales. Es decir, van a hacer una herida mucho más fuerte. ¿Ya? Hasta aquí solamente era capa basal de las células epiteliales. Aquí ya se va aumentando, que es el colágeno, la matriz celular, para hacer una herida mucho más fuerte, más resistente. Al quinto día aparece lo que ustedes ya saben lo que es, ¿no? El tejido de granulación. ¿Qué es el tejido de granulación? ¿Cómo está formado? Los vasos, leucocitos, el depósito de tejido de coagulación. Entonces, aumento de células inflamatorias, aumento de vasos sanguíneos, tejido fibroconectivo laxo, ¿no? Ahí aparece. Es lo que cuando nosotros hemos dicho la semana pasada, cuando tenemos una costra y nos pica, desde la costra nos sacamos, ahí aparece un tejido rojizo, medio granular. Granular a lo que nosotros podemos ver a primera vista, ¿no? Ese es el tejido de granulación. Aparece en el quinto día y llena el espacio del herida. No solamente aparece eso al quinto día, sino también comienzan a migrar los fibroblastos. ¿Para qué los fibroblastos migrarán? Para hacer una herida mucho más fuerte, más resistente a la tensión. ¿Ya? La epidermis ya ha recobrado el grosor normal. A la segunda semana, existe más depósito de colágeno en el sitio de la lesión y más fibroblastos. Al final del primer mes, se dice que la epidermis ha recobrado su espesor normal y no se puede encontrar células inflamatorias en el sitio de la lesión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con una pequeña historia, lo que es la separación por primera, o la separación o cicatrización por primera intención. Coágulo, hemosangia, coágulo, costra, neutrófilos a las 24 horas, 24 a 48 horas, mayor proliferación de células epiteliales. Al tercer día aparecen los macrófagos. Al quinto día aparece el tejido de granulación. A la segunda semana aparece más cantidad de colágeno y más fibroblastos. Y al final del primer mes, pues aparece, ya no existe la inflamación y la epidermis ha recobrado su grosor normal. Ahora, ¿qué sucede en la cicatrización o curación por segunda intención? Este proceso también es un engranaje, como la primera intención, donde existe un engranaje de la regeneración y la cicatrización del herida. Su conjunto forma la cicatrización o curación por segunda intención. ¿Qué es la diferencia de la primera intención? En esta herida existe una mayor pérdida extensa de tejido. Entonces, la herida es mucho más profunda. Existe un coágulo de fibrina de mayor tamaño. Existe un proceso mayor de inflamación, existe más inflamación. Esta herida se dice, la conocen en cirugía como herida sucia. Entonces es una herida que no se ha limpiado. O a veces también cuando no cicatriza por primera intención, el cirujano tiene que volver a abrir la herida, que tenemos avivamiento de bordes, se hace sangrar los bordes de la herida y se cicatriza por segunda intención. En la herida por segunda intención existe una mayor cantidad de tejido de granulación. Existe un intercambio de colágeno tipo 3 por un colágeno tipo 1 para hacer una herida de mayor resistencia. Existe una mayor pérdida de tejido y también existe la aparición de un fenómeno que se denomina contracción de la herida por las fibras por los miofibroblastos que están alrededor de la herida, que contraen la herida para que exista un mejor cierre. ¿Ya? Entonces a veces hay unas heridas como fruncidas, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto algo? Esas son las heridas por segunda intención, se contraen para un mejor cierre de la herida. ¿Ya? Hablemos ahora de lo que es la resistencia de la herida. Se dice que cuando una herida sana, aproximadamente apenas recobre el 70% de su resistencia. ¿Ya? En una herida que está cuidadosamente suturada. Entonces, ustedes que van a hacer los cirujanos, bueno, los odontólogos, ¿sí? Cirujanos maxilofaciales se caracterizan por suturar bien. Entonces, me imagino que se les va a enseñar a suturar bien. Entonces, una herida bien suturada apenas alcanza el 70% o se cobra el 70% de su resistencia. Se dice que la primera semana solamente tiene un 10% de resistencia. Y en los 3 meses después de la herida, apenas ha recobrado el 70 al 80% de la resistencia.
Es decir, que no está completamente sano. Sí, se ha cicatrizado, sí, pero es un sitio débil todavía. ¿Ya? En algunos órganos parenquimatosos, como el riñón, el hígado, el corazón, existe también, aparece un proceso que se denomina la fibrosis de los órganos parenquimatosos, que se debe principalmente al depósito de colágeno y de la matriz extracelular en ese sitio gracias a la participación del factor transformante, ¿ya?, por el acúmulo de colágeno. Entonces se produce esa fibrosis en ese órgano parenquimatoso. Ahora, existen situaciones que se denominan anomalías en la separación, es decir, cosas que no deberían suceder, ¿ya? La primera, cuando se forma una inadecuada cicatrización, formación inadecuada de la cicatrización, ¿qué va a dar resultado? Es un proceso que se llama dehiscencia de sutura. ¿Qué es dehiscencia? La apertura, se abre el herida. Eso es lo mismo. Y como consecuencia, lo que dicen ustedes, va a dar origen a una úlcera. Entonces, la formación inadecuada de una cicatriz da origen a una dehiscencia de la sutura, una apertura de la herida, y posterior a eso, aparición de una úlcera. En cambio, una formación excesiva, un depósito excesivo de los componentes de la cicatrización, ¿qué produce? Cicatrizaciones hipertróficas, ¿no? El buen aumento del depósito de colágeno. Los famosos queloides que ustedes conocen, ¿no? Sí. Después, una granulación exuberante por un excesivo depósito de tejidos de granulación. Esos son los resultados de una formación excesiva de cicatriz. Ahora, ya sabemos cómo se cicatriza por primera intención, cómo cicatriza por segunda intención, casi es lo mismo, difiere algunas cosillas. Existen factores que influyen en la reparación de los tejidos. Vamos a dividirlos en dos grupos: factores locales y factores sistémicos. ¿A qué nos referimos en factores locales? Son factores propios del sitio de la herida, ¿ya? Entre esos tenemos infección. Si en la herida existe un proceso infeccioso, no va a repararse, ¿no? Por más que queramos nosotros, si no limpiamos bien la herida, nosotros no, esa herida no va a cicatrizar, ¿ya? La presencia de cuerpos extraños, ¿no? Otra vez, ¿no? Una mala limpieza de la herida va a impedir que, ¿qué hemos dicho? Pues esos cuerpos extraños van a poder influenciar la capacidad de inflamación del cuerpo. Entonces, si existe un proceso inflamatorio o infeccioso, no va a poder cicatrizar la herida. Factores mecánicos. Si ustedes tienen un paciente que le han dicho, le han extraído el tercer molar, le han hecho una sutura y no le han hecho las recomendaciones adecuadas, es decir, usted no va a hacer que sean movimientos bruscos, no va a comer cosas muy duras, no va a mascar cosas, no coma cosas duras, no coma tostados, no coma porotos, o sea, ¿no? ¿Qué va a hacer su paciente? Va a comer y su herida se va a abrir. Esos son los factores mecánicos. Entonces, ustedes tienen que recomendar de forma adecuada a sus pacientes. Si ustedes no lo hacen, su paciente va a volver y va a decir, el doctor es el culpable, me ha dicho que no. Entonces, ustedes, incluso eso se tiene que anotar en la historia clínica que ustedes manejan, historias clínicas, ¿no? Y su paciente se recomienda que... ¿Ya? ¿Qué más? El tamaño de la herida también influye. No es lo mismo una herida de 0,5 a una herida de 2, 3, 4, 5, 6 centímetros, ¿no? Va a cicatrizar de forma lenta. ¿Qué más? Factores locales de la herida. La localización de la herida. No es lo mismo tener la herida en un sitio donde no usamos tanto, la mano, digamos, se puede cuidar que en el sitio de la boca. No es lo mismo. Entonces, influye mucho eso. Entonces, dentro de los factores locales tenemos cuadros infecciosos, la presencia de cuerpos extraños, procesos mecánicos, la utilización excesiva del sitio de la lesión, el tamaño de la herida y la localización de la herida. Dentro de los factores sistémicos, ¿qué encontramos? Factores sistémicos que influyen en la reparación de los tejidos. Enfermedades, ¿como quién? La diabetes. Sí. ¿Por qué la diabetes influirá en la cicatrización de las heridas? La debilita. ¿Por qué? La debilita. Por el aumento de la glucosa. No, era... ¿Pero por qué? Sus defensas. ¿Por qué? Porque tiene disminución de insulina. No. ¿Por qué? ¿Ustedes han llevado una fisiología de diabetes? ¿Diabetes? No. De la glucosa debe llevar, porque se escucha que se saca sangre y todo. ¿Dónde debe llevar? El doctor se ve un video ya. Una complicación de todas las personas que tienen diabetes es las lesiones a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya?
tienen microangiopatía diabética, nosotros llamamos en medicina. Entonces, si no existen unos vasos sanguíneos adecuados, no va a haber una buena cicatrización. ¿Por qué será eso? ¿A qué con todos los fenómenos que hemos revisado, ¿con qué estarás relacionado? Con la angiogenia, ¿no? Si no tenemos buenos vasos, ¿de dónde se van a producir otros vasos? Entonces no va a haber buena cicatrización. Por eso la microangiopatía diabética o la diabetes como tal va a ser un proceso que va a impedir que una herida cicatrice. Entonces ustedes preguntarán a sus pacientes, señora, ¿usted tiene diabetes? Sí, no. Si le dicen sí, entonces usted tiene que decir, este paciente al que le voy a hacer esta sutura va a tardar en cicatrizar. O si no, le voy a preguntar, ¿cómo está su azúcar? ¿Está controlado o no está controlado? Porque ese paciente, si ustedes no hacen una buena anamnesis, preguntarle al paciente qué tiene, qué no tiene, cómo está, ese paciente va a venir con su herida abierta, a pesar de lo que ustedes les digan, ¿no? Si no, dice, se va a cuidar, pero no le han preguntado si estaban enfermos de otra cosa, eso se llama antecedentes patológicos, ¿ya? Cuando ustedes lleven semiología, van a ver. Si no les dicen, si no preguntan si su paciente es diabético, y si saben que es diabético y no le preguntan cómo está su azúcar, entonces su paciente va a volver con una infección y se va a abrir su herida. Entonces eso es también eso es responsabilidad de ustedes, porque ustedes tienen que preguntar. El paciente no va a decir, a mí no, yo soy el culpable, ¿no? Él va a decir, el doctor no me ha dicho, el doctor no me ha preguntado. Y eso se puede hacer infección, se puede hacer osteomelitis y el paciente puede ir a terapia. No es sencillo. Sí, puede hacerlo. Si es un paciente inmunodeprimido, su glucosa no está controlada, además está enfermo de otra cosa más, se desfría, se descontrola su paciente. ¿Y quién va a ser culpable? Nosotros. Negligencia médica. Porque a ustedes se les puede llegar y no solamente en las personas mayores, sino también ustedes deben saber que existen dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La 1 es en personas jóvenes, en niños. Si tienen pacientes pediátricos, el estrés también produce el aumento de glucosa. Entonces, puede alterar la diabetes. Entonces, si ustedes no le dan un buen ambiente a su niño, no les hacen tener miedo. Hay niños diabéticos ahora, tantos niños que comen por herencia la diabetes tipo 1, pero la tipo 2 también tienen los niños, por el tipo de alimentación, para la comida chatarra que comen, ¿no? Las chatarras, las hamburguesas, las pizzas, todo lo que tienen. Ya. Otro factor sistémico que produce o que impide una buena separación. El uso de algunos tipos de medicamentos, como los glucocorticoides. Ya saben, los glucocorticoides también aumentan la glucosa en sangre. Eso puede alterar también, o alteran también una adecuada vascularización del ciclo. ¿Ya? La nutrición. Existen personas que tienen una mala alimentación, como en su libro dice, ¿no? Menciona la deficiencia de vitamina C. ¿Cierto? La vitamina C tiene una función importante en la síntesis del colágeno. Si no existe una buena síntesis de colágeno, no va a haber una buena cicatrización. Entonces, igual, lo mismo. Si el paciente, ¿cómo come usted? ¿Qué tipo de alimentación tiene? Igual preguntar, ¿no? Si el paciente no come, anémico, no va a cicatrizar bien. La circulación, una buena circulación, una adecuada circulación también va a promover a que una cicatrización sea de forma adecuada. Entonces, como ven, esto es muy práctico para ustedes. Ustedes tienen que saber todo sobre la cicatrización de primera intención para saber dónde está, ¿no? ¿Qué va a pasar de las 24 horas a las 24, 48 horas? ¿Qué tipo de células van a estar? ¿Cuándo se va a formar el tejido de granulación? Que no es lo mismo que inflamación granulomatosa, por si acaso. No es lo mismo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí?